Clase 2.3. Aplicación con semejanza de triángulos. En el problema nos dice: en la siguiente figura determina si se cumple que el triángulo AED es semejante al triángulo BSE. Ojo, semejante, no congruente. Hay mucha diferencia. Cuando hablamos de triángulos semejantes nos referimos a triángulos que pueda ser que tengan algunas distintas dimensiones, es decir, sus lados no tienen por qué ser estrictamente iguales, pero van a tener algunos componentes, algunos elementos que sí van a ser iguales, cosa muy distinta a la congruencia, que ya es más, la congruencia es más parecido a la igualdad de triángulos. En cambio la semejanza no, porque los triángulos pueden tener distintas medidas y sus ángulos, y sus lados están relacionados en base a una proporción, como que por ejemplo unos lados de un triángulo sean el doble del otro y pueden ser semejantes. Sus ángulos sí pueden ser iguales. Entonces, una vez hemos aclarado estos conceptos, vamos a dar paso a lo que nos piden. Tenemos que determinar si son semejantes. Para ello tenemos que aplicar algunos de los criterios de semejanzas y podemos irnos enfocados al criterio de ángulo. Para ello necesitamos que dos ángulos sean iguales. Entonces vamos a empezar el trabajo. Si nosotros nos fijamos, tenemos dos triángulos. Los vamos a representar. El triángulo de color negro sería el triángulo BEC y el triángulo de color azul sería el triángulo AED. Una vez que ya tenemos claridad en los triángulos, podemos observar lo siguiente, que en el triángulo de color negro, este ángulo, el ángulo que está en el vértice E, que se llamaría ángulo BEC, es igual al ángulo opuesto por el vértice del triángulo de color azul, es decir, al ángulo AED. Son iguales, y esto lo podemos afirmar por ser ángulos opuestos por el vértice. Entonces, cuando tenemos ángulos opuestos por el vértice, si nosotros recordamos, estos van a ser iguales. Ahora, otra información muy importante que podemos utilizar son lo que hemos visto en clases anteriores, el hecho de los arcos. Por ejemplo, vamos a estudiar en este momento el arco CD. Nos vamos a enfocar en dicho arco CD. Voy a arreglar, es una curva. Ahora sí, arco CD. Entonces, el arco CD subtiende a varios ángulos, si ustedes se fijan. Subtiende a este ángulo y a este ángulo. ¿Por qué digo que subtienden a estos dos ángulos? Porque ambos ángulos que acabo de representar por color rojo empiezan en C y terminan en D. Veamos si es cierto. C a B y terminamos en D. C a A y terminamos en D. Entonces, como estos dos ángulos están delimitados por un mismo arco, significa que esos ángulos de color rojo tienen que ser iguales. Entonces vamos a decir que el ángulo CBD, el del triángulo negro, es igual al ángulo del triángulo azul, que sería el ángulo CAD. Esto lo afirmamos porque están subtendidos o subtienden el mismo arco. Ahora, pero ustedes dirán, bueno, es cierto, ya tenemos dos ángulos iguales, sí, pero estos ángulos de color rojo son para la circunferencia y no del triángulo. Entonces establezcamos una relación adicional. Tenemos el ángulo que nos interesa en este triángulo de color negro sería el ángulo EBD, que si ustedes se fijan, empezamos en E, llegamos a B y terminamos en D, es este mismo rojo. Entonces establecemos la igualdad con el ángulo CBD.
Entonces aquí ya de esta forma nosotros ya tenemos el ángulo que necesitamos para nuestros triángulos, porque de esta forma teníamos ángulos para la circunferencia. Entonces ahora, de igual manera, fijémonos acá. El ángulo que nosotros necesitaríamos se llama EAD. EAD. ¿A quién sería igual este ángulo que empieza en E, va a y termina en D para el triángulo? Al ángulo CAD, al ángulo de la circunferencia CAD. Entonces, como ya establecimos aquí igualdad, podemos sustituir en lugar de CBD, escribimos EBD. Ángulo, en lugar tenemos CBD, es decir, vamos a escribir su equivalente, que sería EBD es igual al ángulo CAD. Tenemos aquí, pero en lugar de CAD vamos a escribir EAD. Es decir, que como que le vamos a cambiar color a estos ángulos. Ahora, porque ya estos amarillos sí ya pertenecen al triángulo. Y como ya tenemos dos pares de ángulos que son iguales, podemos establecer la semejanza de triángulos. Entonces diríamos nosotros que los triángulos son semejantes. Es decir, el triángulo AED es semejante con el triángulo BEC por el criterio de ángulo en semejanza de triángulos. Entonces de esta forma ya hemos terminado. Vamos a ver el comprende. Dice, para determinar la semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que sostienen el mismo arco. Entonces nos basamos técnicamente en la teoría de los arcos, lo que hemos estado viendo con anterioridad, que de allí si tenemos dos ángulos que parten del mismo arco, entonces van a ser iguales. E igual si hubiéramos trabajado con el arco AB, hubiéramos encontrado lo mismo, de que este ángulo que termina en el vértice C y este que termina en el vértice D son iguales dichos ángulos. Tenemos un ejercicio, lo vamos a resolver. Nos dice, en la siguiente figura determina la medida del segmento ED. ¿Cuál es el segmento ED? Aquel que va desde el punto E hasta el punto D. Es decir, este segmento de color rojo es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto mide dicho segmento? Ahora, ¿cómo podemos encontrar eso? Nosotros ya sabemos algo en esta figura por lo que hemos aprendido en la clase, que los triángulos, los dos triángulos que tenemos acá, que es el triángulo AED, es semejante con el triángulo BC, son semejantes. Entonces, cuando tenemos dos triángulos que son semejantes, estos van a guardar una relación de proporción, sus lados. Es decir, de que por ejemplo, como les explicaba con anterioridad, que los lados de uno con otro triángulo están en la relación de ser el doble, el triple, etcétera. Y esta relación va a ser constante. Cuando nosotros comparemos lados homólogos con homólogos, vamos a obtener siempre esa misma razón. Por ejemplo, acá, este lado DE es homólogo con el lado CE. Entonces podemos formar ahí una proporción, es decir, que ED sobre CE tiene que ser igual al otro par de lados homólogos, que en este caso podría ser DA sobre CB, pero eso no nos sirve de mucho porque no conocemos sus longitudes. Entonces utilicemos los otros lados homólogos, que son EA entre EB. Ahí yo he indicado la correspondencia, que este es el homólogo con este, y estos de azul son homólogos, no son iguales, son homólogos. Es decir, corresponden según la posición de los lados. Y si ustedes se fijan, yo partí siempre de este triángulo hacia el otro, porque aquí tengo primero ED y EA, y por denominador tengo a los lados correspondientes del otro triángulo. En eso es lo que hay que tener cuidado, que si partimos del triángulo grande al triángulo pequeño, hay que respetarlo también en la otra proporción o en la otra razón que vamos a formar.
Ahora que ya tengo esto definido, lo que voy a hacer es sustituir los valores de dichos segmentos o de dichos lados. ED es el que desconozco, vamos a escribir otra vez ED. CD en este caso vale 6 y eso va a ser igual a EA, que vale 5, entre EB, que vale 4. Ahora, aquí para despejar ED, como está dividiendo entre 6, lo que puedo hacer es pasar a multiplicar ese 6 a 5 cuartos. Entonces me va a quedar 5 cuartos por 6. También podía haber multiplicado cruzada. Al final vamos a llegar a este mismo resultado. No importa cómo lo hagamos, al final vamos a llegar a la misma respuesta. Pero este es más corto, entonces vamos a tener que ED es igual. Aquí puedo simplificar. Mitad es 2, mitad es 3. Me queda 5 por 3, 15, entre 2. Entonces 15 entre 2 o 15 medios es igual a 7.5 centímetros. Es decir, que eso es lo que vale el segmento ED, este que nos habíamos planteado desde un inicio. Entonces estamos utilizando el hecho de que en un círculo tenemos dos triángulos que tienen arcos comunes respectivamente, por lo tanto serán triángulos semejantes y vamos a estar encontrando longitudes de lados que desconocemos. Y eso es justamente lo que les pide en el lapicito. Por ejemplo, aquí dice determina X en la siguiente figura. En este caso solamente recomiendo que se haga el número 1, literal A y B. Voy a explicar el literal A. Ya sabemos que los triángulos son semejantes, el triángulo AED con el triángulo BC. Entonces este de 3 centímetros es correspondiente o su homólogo con el de 1 centímetro. Ahí ya podemos formar una proporción 3 sobre 1 y la siguiente razón para completar la proporción nos va a quedar 6 sobre X. Despejan X y de esa forma ya le dan solución. De forma similar hay que hacerlo para el literal B, así tal cual como vimos en el ejercicio.